Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas y ya estamos en el capítulo 21, así que le pido que abra su Biblia, prendan sus Biblias en Lucas capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 28. Lucas 21, versos del 5 al 28. Dice así la palabra de Dios: mientras algunos estaban hablando acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas votivas, él dijo: en cuanto a estas cosas que ven, vendrán días cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces él dijo: miren que no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de revoluciones, no se atemoricen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Entonces dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas les echarán mano y les perseguirán. Les entregarán a las sinagogas y les meterán en las cárceles y serán llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les servirá para dar testimonio. Decidan pues en su corazón no pensar de antemano cómo han de responder, porque yo les daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se les opongan. Y serán entregados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y harán morir a algunos de ustedes. Serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Por su perseverancia salvarán sus vidas. Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan entonces que ha llegado su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad salgan, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¡Ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días! Porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Cuando pensamos en lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestro país, nos hace recordar el hecho de que constantemente somos bombardeados con ideas acerca del fin del mundo. Vemos eso en películas, lo vemos en documentales, lo vemos en la literatura, lo vemos en supuestas nuevas profecías. En todos esos ejemplos vemos anuncios sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo. Y casi todas las imágenes son catastróficas. Y eso refleja que existe la idea
de que el fin del mundo estará marcado ¿por qué? Por el caos, por la destrucción total. Pero también existe otra visión. Aquellos que no se preocupan con el fin del mundo. Es más, ni siquiera piensan en el fin del mundo. Creen que se trata de mitos ridículos. Para ellos, el mundo seguirá tal cual está indefinidamente. Siempre ha existido y siempre existirá. Pero fíjense que la Escritura nos presenta no solo el comienzo de la historia, tal y como nosotros la conocemos y en la que vivimos, sino también la Escritura nos presenta el fin de la era presente. Este fin de la era presente marcará ¿qué cosa? El inicio de la vida eterna en la presencia de Dios en una tierra redimida, en una tierra donde los efectos nocivos del pecado serán eliminados para siempre, en una tierra donde reinará la paz, donde reinará la justicia. La historia, según las Escrituras, camina para su consumación, para su fin. O sea, no solo tuvo un inicio, sino que también tendrá un final en conformidad ¿a qué? Al plan soberano de Dios. Y Lucas registra en su Evangelio las palabras de Jesús acerca del fin de los tiempos. Pero debemos entender bien lo que Jesús está diciendo aquí. Porque Jesús nos presenta aquí dos escenarios diferentes. En el primero, Jesús nos habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Ese es un escenario. Y en el segundo, nos habla acerca de una serie de eventos que van a concluir ¿en qué? En el fin del mundo. Entonces, una cosa es la destrucción de Jerusalén y otra cosa es el fin del mundo. Y ambas cosas están siendo abordadas, tratadas, presentadas por Jesús en estos versículos. Ahora fíjense, este mensaje no es para escandalizarnos. Porque yo imagino que están pensando, parece que el pastor escogió el texto para hoy. Con todo lo que ha pasado, nos va a hablar del fin de todas las cosas. Mejor me mando a cambiar. Ustedes saben que yo no lo escogí porque estamos exponiendo Lucas y tocó. Pero no es para escandalizarnos. Al contrario, el mensaje es para que nosotros podamos vivir sabiamente y podamos velar esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Con eso presente, el tema para hoy es el siguiente: el comienzo del fin. El comienzo del fin. Y lo primero que el texto nos presenta es la destrucción del templo en Jerusalén. La destrucción del templo en Jerusalén. Fíjense que el verso 5 dice: mientras algunos estaban hablando acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas votivas, él dijo: en cuanto a estas cosas que ven, vendrán días cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el verso 20 al 24 Jesús describe cómo será el sitio de Jerusalén, cómo será la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Ahora, pensemos un poco. Jesús está hablando aquí del segundo templo, un edificio que era grandioso, un edificio que tenía altos muros y grandes columnas. Era uno de los edificios más bellos de la antigüedad. Ahora, en aquellos días, la mayoría de los israelitas vivían en modestas casas. Vivían en casas hechas de barro, en casas hechas de ladrillo o en casas hechas de piedra. Y cuando ellos subían al templo a adorar, se encontraban con este edificio grandioso. Y quedaban impresionados, quedaban abrumados, quedaban asombrados por la grandeza de la construcción. Cada año, cuando los peregrinos subían a Jerusalén, miraban el templo y observaban detalladamente qué nuevas adiciones se le habían hecho al templo. Acuérdense que en el tiempo de Jesús,
ya el templo llevaba en construcción casi 50 años. Lo habían estado construyendo durante 50 años. Y las personas que tenían más recursos, las personas más adineradas, por lo general, le agregaban ciertos adornos decorativos cada vez que subían al templo a adorar. Ahora fíjense, personas humildes entonces, personas que están acostumbradas a vivir en casitas pequeñas, llegan a Jerusalén, ven el templo, quedan asombrados y empiezan a decirle a Jesús: ¡wow! Este edificio es maravilloso, este edificio es grandioso, mira las estructuras, Jesús, fíjate en las columnas, Jesús. Pero Jesús, en vez de unirse a esta admiración colectiva, profetizó que pronto todo el edificio sería destruido. Verso 6, en cuanto a estas cosas que ven, vendrán días cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esta asombrosa profecía de Jesús era casi una predicción increíble de un cataclismo venidero. Algunas de estas enormes piedras de mármol tenían 12 metros de altura y pesaban más de 100 toneladas. Y Jesús dijo que no quedaría ninguna de ellas en pie. Imagínense la escena. ¿Cuántos de ustedes contemplaron la caída del World Trade Center en Nueva York? Las Torres Gemelas. ¿No quedaste asombrado cuando viste caer esos tremendos edificios? Bueno, es algo así lo que Jesús les está diciendo a ellos. Este edificio tan grandioso que ustedes ven, déjenme decirles algo, va a ser completamente destruido, va a ser arrasado, va a caer completamente. Ahora Jesús obviamente tenía la razón y las palabras de su profecía se hicieron realidad. Cuando los romanos saquearon Jerusalén en el año 70 después de Cristo, destruyeron el templo y no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Ahora, esta catástrofe anunciada por Jesús y cumplida en el año 70 era un acto del juicio divino. Dios estaba ejecutando su juicio. ¿Por qué? Estaba castigando a su pueblo porque ellos habían rechazado al Mesías. Ellos habían rechazado al Salvador. Pero además la destrucción del templo era una señal del Evangelio. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios ahora ya no iba a estar limitada al ritual de sacrificios que se realizaban en el templo. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya había muerto en una cruz, ya había resucitado al tercer día. Por tanto, todo el antiguo sistema sacrificial se acabó. No existe más. Por eso el templo también debía ser completamente destruido. Ahora, sorprendentemente, cuando los discípulos escucharon estas palabras de Jesús, creyeron en ellas. Ustedes no ven acá en el texto que alguno haya dicho: ¿dónde salió? Nadie va a destruir esta cruz. Está generando temor Jesús, esto no va a pasar. Al contrario, dice el verso 7, entonces le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Fíjense, ellos acaban de recibir una advertencia terrible de algo que iba a suceder y ellos querían saber cuándo, en qué momento. ¿O a ti no te gusta estar preparado para las adversidades? Tú dices: ojalá que todo me golpee de sorpresa. ¿Por qué tienes seguros? ¿Por qué tienes seguro de auto, seguro de vida y otros tantos seguros? ¿Por qué tenemos esas cosas? Porque nos gusta estar preparados para las adversidades. Fíjese que cuando la gente pensó y escuchó a Jesús y entendió lo que Él
estaba diciendo, probablemente ellos pensaron que Jesús les estaba hablando acerca del juicio final, acerca del día final. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los oyentes, la destrucción del templo solo ocurriría en el último día, en el día final, en el día del Señor, en el día de Jehová. Así que estaban pensando en los últimos días, y la pregunta principal no era si iba a suceder o cómo iba a suceder, sino cuándo iba a suceder esto. ¿Cuándo será el fin del mundo? Ahora, Jesús sabía que esta pregunta a menudo lleva a las personas a hacer especulaciones imprudentes y poco saludables. Por eso inmediatamente Jesús declaró o aclaró lo que él estaba diciendo. Su respuesta aborda tanto la pregunta inmediata de los discípulos acerca de la destrucción del templo, como la pregunta más remota acerca del fin de los tiempos. Y esta doble perspectiva es necesaria para que podamos entender bien lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús quería que ellos entendieran que ambos eventos iban a suceder, pero que no eran eventos que sucederían al mismo tiempo, en la misma hora, en el mismo momento. Entonces debemos tener eso presente. Jesús, lo primero que nos dice aquí es la destrucción del templo. También Jesús camina un poco más y nos habla acerca de cómo vivir en los últimos tiempos. Cómo vivir en los últimos tiempos. Verso 8 dice, entonces Él dijo, y empieza a dar una larga exposición. Fíjense que para ayudarnos a vivir desde ahora hasta el fin del mundo, Jesús da 4 exhortaciones, y 4 exhortaciones prácticas que podemos enumerar como una serie de no hagas tal cosa, haz esto otro. No hagas tal cosa, haz esto otro. ¿Cuáles son esas 4 exhortaciones? En primer lugar, no te dejes engañar. En segundo lugar, no tengas miedo. En tercer lugar, no pierdas la oportunidad de dar testimonio. Y en cuarto lugar, no te rindas. Vamos entonces a ver cada una de ellas. La primera exhortación, que viene en forma de advertencia, es la siguiente. No te dejes llevar por ninguna idea descabellada acerca del fin del mundo. No te dejes llevar por ninguna idea descabellada acerca del fin del mundo. Para ser más específico, no te dejes engañar o que nadie te engañe diciendo que eres el Mesías. O no te dejes engañar con supuestas predicciones precipitadas sobre cuándo Jesús volverá. Verso 8. Miren, que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No vayan en pos de ellos. No vayan en pos de ellos. Jesús sabía que al hablar sobre el fin del mundo, parece generar en la cabeza de las personas una locura colectiva. De hecho, las personas parecen cometer más graves errores en esta área de teología que en cualquier otra de las áreas de teología. Empiezan a especular, hacen cálculos, dicen, en el año 2000 no sé cuánto va a ser el fin del mundo. Llega el año 2000 no sé cuánto y no pasa nada. Después vamos a tener que rehacer la profecía porque parece que nos equivocamos. Sí, nos equivocamos en el cálculo, en realidad no son en el año 2020, va a ser el año 2027. Entonces espérense 7 años más y vamos a seguir hablando de esto. Jesús dice, no hagan tal de escuchar a esas personas. Es muy peligroso intentar pronosticar el futuro de esa manera. Personas que desarrollan teorías complejas sobre los eventos venideros y que supuestamente se basan en profecías bíblicas, pero que van mucho más allá de lo que enseña la Biblia, de lo que enseña la palabra de Dios. Hay toda clase de ideas extrañas que surgen cuando las personas
intentan conectar los acontecimientos de hoy con las profecías que encontramos en la Biblia. Y por lo general, ese tipo de especulaciones tienen como centro la política exterior de los Estados Unidos, Israel y el Medio Oriente. Como si todo el mundo girara en torno de ellos. Algunas personas incluso intentan predecir cuándo, el día exacto, la hora exacta en que vendrá Jesús. Y siempre hay algún tipo de grupo religioso marginal en algún lugar del mundo que establece una fecha para el fin del mundo. Y ahí empiezan los canales sensacionalistas, Discovery Channel y todo eso. El fin del mundo. Jesús sabía que eso iba a suceder. Sabía que la gente siempre tendría ideas extrañas sobre el fin del mundo que harían ¿qué cosa? Alejarían a las personas del Evangelio. Porque harían un mal uso de las Escrituras. Por lo tanto, en lugar de hacer su propia predicción, Jesús, ¿qué hizo? Nos dio un excelente consejo pastoral que necesitamos hoy, más que nunca. No te dejes engañar. No te dejes engañar. La segunda exhortación de Jesús es la que encontramos en el verso 9. Y podría resumirse lo siguiente: no tengas miedo. No tengas miedo. Verso 9. Y cuando oigan de guerras y de revoluciones, no se atemoricen. No se atemoricen. Ahora, esto es importante porque cuando las personas comienzan a oír del fin del mundo, empiezan a pensar en el fin del mundo, a menudo se asustan, les da terror. Es aterrador pensar en lo que va a suceder en el fin del mundo. Cuando Jesús venga nuevamente, cuando todos comparezcamos delante de Dios para ser juzgados. El apóstol Pedro, en el texto que leímos durante nuestra liturgia, señaló lo siguiente: pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Y también señaló: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Cuando leemos una profecía como esa, es fácil comenzar a entrar en pánico acerca del futuro. También es fácil aprovecharse de los temores de las personas y llevarlas a un frenesí de histeria colectiva. Pero Jesús nos dice que no tengamos miedo de lo que va a suceder. Jesús dice: no tengan miedo. Y esta es la respuesta a la pregunta específica que le habían hecho sus discípulos en el versículo 7. Ten en cuenta que Jesús no responde a la pregunta de ellos de forma directa. ¿Por qué? Porque si Dios quisiera que supiéramos exactamente cuándo llegaría o cuándo sería el fin del mundo, Dios nos hubiera dicho cuándo. En cambio, Jesús, ¿qué hizo? Él profetizó que muchas cosas terribles iban a suceder primero. No todo iba a suceder de una sola vez. Incluso algo terrible para los judíos como la destrucción del templo no sería el fin del mundo. Y en los siguientes versículos, desde el 10 en adelante, Jesús pasa a describir algunas de las señales del juicio de Dios. Verso 10: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Fíjense que todas estas cosas sucedieron en los años previos a la destrucción del templo en Jerusalén. La nación se levantó contra la nación. Para ser específicos,
hubo una insurrección de los judíos contra Roma que comenzó en el año 66 y que finalmente terminó ¿en qué? En la destrucción del templo. Pero también en aquella época hubo grandes terremotos como el que ocurrió en Frigia, en la región de Frigia, en el año 61, como el que ocurrió en Pompeya 2 años después. Hubo hambrunas en varios lugares del reino, del imperio, durante el reinado de Claudio, y pasó lo mismo durante el reinado de Nerón. Y también hubo señales cósmicas en los cielos, como aquel cometa que tenía forma de espada, que es registrado por el historiador judío Flavio Josefo, que ocurrió antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Entonces todas estas señales fueron señales de ¿qué? Del juicio venidero, y Jerusalén no fue destruida hasta que todas esas señales tuvieron lugar. Ahora fíjense que nosotros nos encontramos en una situación bastante similar. Vemos que una nación se levanta contra otra nación. Escuchamos sobre grandes terremotos y otros desastres naturales. Y hay hambrunas en varios lugares del mundo y otros terrores en muchas partes del mundo. Todo esto tiene que suceder según las palabras de Jesús. Aunque aún no es el fin del mundo, sin embargo, nos recuerda el fin del mundo. Nos hace pensar en el fin del mundo. Por lo tanto, puede ser muy aterrador. ¿Qué temores tienes acerca del futuro? Algunas personas viven pensando en el próximo desastre natural o en el próximo ataque terrorista o en la próxima crisis financiera. Otros tienen oscuros temores acerca de un ataque nuclear o se sienten ansiosos por la escasez de recursos preciosos como el petróleo y como el agua, que finalmente terminarían en una guerra a nivel mundial. Ahora, cualquiera que sean los desastres y los temores que podamos tener frente al futuro, aún no es el fin del mundo. Al menos, todavía no. Y Jesús, Él habla todas nuestras ansiedades acerca del futuro cuando Él nos dice: no se atemoricen, no tengan miedo. Lo que la gente quería saber, ya dijimos, era cuándo llegaría el fin, cuándo sería el fin. Y Jesús respondió a esa pregunta diciendo que muchas cosas iban a suceder primero. Pero fíjense, Jesús también abordó el tema más profundo que la pregunta de los discípulos revela. ¿Por qué? La gente quería conocer las señales de advertencia porque ellos tenían miedo de lo que iba a pasar con ellos. No era tanto el tiempo exacto de la venida. Lo que les preocupaba era su propia seguridad. ¿Qué pasaría conmigo? Déjame preguntarte, ¿no pasó eso por tu cabeza anoche? ¿O en estos días? Cuando empiezan las manifestaciones, cuando empiezan a quemar cosas, cuando empieza una destrucción en todas partes, ¿no empiezas a pensar en tu propia seguridad? Y Jesús los tranquilizó, no revelándoles cuándo sería el fin del mundo. Jesús los tranquilizó diciéndoles ¿qué cosa? No tengan miedo, no se atemoricen, no tengan miedo. Y esta exhortación es tanto para nosotros como lo fue para los discípulos originales que lo oyeron. Jesús les dijo: no teman, porque aún no es el fin del mundo. Y para nosotros tampoco es el fin del mundo. Pero tenemos razones aún más poderosas para no tener miedo. ¿Por qué?
Porque servimos en primer lugar a un Salvador que está vivo, que ha demostrado su poder sobre el pecado y la muerte al levantarse de la tumba. Servimos a un poderoso Salvador que ascendió al cielo y está gobernando todo el universo para su gloria. Y este Salvador ha enviado a su Santo Espíritu para estar con nosotros en cada momento oscuro y en cada problema que atravesemos. Cualquier desastre que pueda venir, Dios está con nosotros y Jesús siempre dice, no tengas miedo, no te atemorices, no temas. La tercera exhortación que da Jesús la encontramos en los versos 12 y 13, que puede ser resumida en lo siguiente: no pierdas la oportunidad de dar testimonio del Evangelio. Verso 12. Pero antes de estas cosas les echarán mano y les perseguirán. Les entregarán a las sinagogas y les meterán en las cárceles. Y serán llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les servirá para dar testimonio. Una de las razones por la que es tan desesperadamente importante para nosotros el no tener miedo delante de estas pruebas y tribulaciones es que estas pruebas y tribulaciones nos permiten dar testimonio acerca del Evangelio. Es decir, estas tribulaciones abren la puerta para la evangelización. Si no tenemos miedo ante el peligro, vamos a estar listos para hacer lo que Jesús dice en el verso 13. El hecho que los persigan, el hecho que los encarcelen, el hecho que maten a algunos de ustedes, ¿saben para qué va a servir? Para que ustedes den testimonio acerca de mí. Es fácil tener miedo al futuro, porque Chile da casi todos los indicios de que es una nación que está en decadencia espiritual. Vivimos en una cultura decadente, arrogante, hiperindividualizada y ultramaterialista. Queda por ver si vamos a sufrir un colapso repentino o si vamos a experimentar un declive largo, lento y desalentador. Pero parece inevitable que venga el juicio de Dios, así como también una creciente oposición a la iglesia de Dios. Y Jesús profetizó el mismo tipo de dificultades para las personas de su generación. Antes que estas cosas les echarán mano y les perseguirán. Y fíjese lo que dice el verso 16. Y serán entregados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y harán morir a algunos de ustedes. Serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Y estas profecías se referían específicamente a la persecución que los primeros cristianos sufrieron en Israel y en todo el Mediterráneo entre los años que median entre la resurrección del Señor Jesucristo y la caída de Jerusalén. Y vemos que Jesús anunció cosas terribles para sus discípulos: prisión, traición, odio, muerte en contra de ellos. Ahora, estas profecías se hicieron realidad, como Lucas documentó en su segundo libro, en el libro de los Hechos. Cuando Pedro, por ejemplo, predicó en el pórtico de Salomón, fue arrestado, fue encarcelado, fue llevado ante el Sanedrín, tal como Jesús lo profetizó. Después de que fue liberado, bajo advertencia de que no predicara más en el nombre de Cristo, él siguió predicando el Evangelio y pronto fue arrestado nuevamente y golpeado. Esteban sufrió algo aún peor, fue lapidado. Y más tarde, Jacobo, Santiago, fue muerto a espada. Y luego están todas las persecuciones del apóstol Pablo, tanto aquellas que él perpetró antes de convertirse en cristiano. Él perseguía y asolaba a la iglesia,
como las que él experimentó después de haberse convertido al cristianismo. Pablo fue entregado a sinagogas, fue entregado a prisiones, fue llevado ante reyes y ante gobernadores. Casi todo el mundo odiaba a Pedro y a Pablo. Y finalmente, Pablo, como casi todos los apóstoles, con excepción de Juan, sufrió una muerte violenta. Fue decapitado, nos dice la historia. Ahora, este privilegio de sufrir por amor a Jesús no se limitó a los apóstoles. Muchos cristianos comunes y corrientes también han sido perseguidos por su fe. Piensa en todas las crueldades que el emperador Nerón le ocasionó a la iglesia cristiana. ¿Cómo quemaba a cristianos? ¿Cómo crucificaba a cristianos? Todos ellos eran nuestros hermanos que murieron por amor a su Salvador. No tengas miedo de los enemigos del Evangelio. Cuanto más odio la sociedad tiene por Cristo, más claro se vuelve la diferencia que hace el ser cristiano. Ya sea bajo la opresión de un Estado totalitario, sea bajo la maldad del Islam, o incluso sea la persecución de una sociedad sin Dios, Dios siempre nos está dando oportunidades para que demos testimonio acerca del Evangelio, para que prediquemos el Evangelio. Mientras más oposición sufrimos, mejores oportunidades para la predicación tendremos. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a aprovecharlas. Incluso si no decimos exactamente lo correcto, el Espíritu Santo va a usar aquello que dijimos para la gloria de Dios. No pierdas la oportunidad de dar testimonio. Cada circunstancia difícil, cada adversidad, cada tribulación es una oportunidad de contarle a la gente acerca de Jesús, de su amor por los pecadores, del perdón que hay en Él, de la nueva vida que hay en Él. No pierdas la oportunidad de hacerlo. En vez de estar comentando en estos días si el gobierno tiene la razón, si la gente tiene la razón, predica a Cristo. Habla de Jesús. Él es el Salvador, no es tu Salvador. ¿No crees que Él es tu Salvador? ¿No crees que Él promete vida nueva? Entonces Él es la solución, nadie más. La cuarta exhortación es la que encontramos en los versos 17 al 19, que podríamos resumir como: no te rindas, no te rindas. Serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Por su perseverancia salvarán sus vidas. Hemos sido llamados a dar testimonio del Evangelio hasta el final. Y Jesús termina esta exhortación con una palabra de aliento, con una palabra de ánimo. Después de habernos dicho que no nos dejemos engañar, que no tengamos miedo, que no perdamos oportunidades para dar testimonio, Jesús nos dice: no se den por vencidos, no se rindan. Ahora esto plantea una pregunta obvia. En el verso 16, Jesús dice que algunos de sus discípulos serían asesinados, como de hecho ha sucedido. Pero los versos 18 y 19 dice que no perecerán. ¿No es una contradicción lo que Jesús está diciendo aquí? La respuesta es que en el versículo 16 Jesús está hablando de la muerte en un sentido físico. Pero en los versículos 18 y 19 Jesús está hablando de la vida espiritual. De hecho, la palabra vida que aparece aquí, por su perseverancia salvarán sus vidas, se puede traducir como sus almas. No van a morir.
independientemente de lo que las personas hicieran o hagan a nuestros cuerpos terrenales. Nuestras almas eternas jamás podrán ser tocadas. Y recuerda, este es el Salvador que dijo que si perdemos nuestra vida por causa de Él, en realidad la vamos a ganar. Y Él se nos ha adelantado a la gloria. Y Él está en el cielo hoy. Por lo tanto, qué valor y qué seguridad tenemos que tener en Cristo Jesús en los días malos. No tenemos nada que temer para aquellos que confiamos en Jesús. Incluso no tenemos que temerle a la muerte, porque la muerte será destruida. Si por la gracia perseveramos hasta el final, seremos salvos eternamente. Vemos entonces que el comienzo del fin nos habla de la destrucción del templo, nos habla de cómo vivir en los últimos días. Y en último lugar, pues, esta cosa está... no quiere salir. Ahí. Nos habla de la gloriosa venida de Jesús. Verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Todas las palabras de Jesús son verdaderas y van a seguir siendo verdad hasta el mismo día en que Jesús venga nuevamente. Y parece claro, por el lenguaje que Jesús utiliza aquí, que Él empieza a hablar acerca del fin del mundo. Señales en los cielos, señales en los astros. Y el lenguaje utilizado por Jesús es un lenguaje apocalíptico que nos habla de una revelación acerca del fin de los tiempos. Y este tipo de lenguaje nosotros lo encontramos en muchos libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Joel dice: realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. Isaías dice: porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Y Ageo dijo: porque así ha dicho el Señor de los ejércitos: dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra y el mar y la parte seca. Y Daniel también nos señala de la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes para ganar el dominio sobre todas las naciones y establecer su reino eterno. Jesús no nos dijo cuándo sucedería esto. De hecho, Marcos en su evangelio dice que ni siquiera Jesús sabía. Por lo tanto, no podemos usar Lucas 21 ni ninguna otra parte de la Biblia para elaborar un calendario que nos permita decir cuándo vendrá Jesús. Todo lo que sabemos con seguridad es que cuando Él venga, todas las señales que Él anunció que sucederían van a suceder. Fíjense qué gran día va a ser ese. El Señor va a volver visiblemente. Cada ojo verá su radiante regreso. Él va a regresar universalmente. Cada rodilla se va a doblar delante de Él. Va a regresar majestuosamente usando su corona real del Rey sobre todas las cosas. Y va a regresar gloriosamente. Su cuerpo de resurrección va a brillar como el sol. Básicamente hay dos maneras de responder cuando veamos o cuando vemos las señales del juicio de Dios sobre el mundo.
Y ambas respuestas revelan nuestra relación con el Señor.